Siempre que mis amigos adquieren un producto, lo primero que les digo es, no me cuentes lo que te gusta, dime lo que no te convence. Y lo que pasa es que, si no haces esa pregunta, muchas veces no te dicen lo que no les gusta. En lugar de eso, responden con un simple «me encanta» y omiten aquellas cosas que realmente no les agradan. Esto ocurre porque quieren agradarte, temen que, al decir lo que realmente piensan, puedan ofenderte. Pero lo que necesitas para crecer es precisamente esa retroalimentación negativa. Necesitas que te digan lo que no funciona, lo que no está bien, lo que necesita ser mejorado, ya sea de un amigo cercano o incluso de un enemigo. Si alguien te ofrece una crítica negativa, aunque puede estar equivocado en algunos puntos, su intención suele ser buena. De hecho, los enemigos muchas veces te brindan una perspectiva honesta que tal vez un amigo no se atrevería a decir. Música. La mayoría de las personas evitan la crítica, se apartan de todo aquello que no les gusta, bloquean comentarios negativos y solo se rodean de personas que les dicen lo que quieren escuchar, que les dan palmaditas en la espalda. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo estando cómodo? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un crecimiento significativo sin haber pasado por un proceso de incomodidad? La realidad es que para mejorar, para dar ese salto que te llevará al siguiente nivel, necesitas esa retroalimentación incómoda, no la que te halaga, ni la que te dice que eres increíble, sino la que te desafía, la que te obliga a mirar tus defectos, lo que te cuesta ver, la que te incomoda y duele. Porque esa incomodidad es donde ocurre el verdadero cambio. Imagínate un boxeador que solo entrena con rivales débiles, o un artista que solo escucha elogios, o un empresario que decide ignorar las críticas de sus clientes. ¿Qué pasa con ellos? Se estancan, no evolucionan, no progresan. Porque sin presión, no hay progreso. Hoy quiero explicarte por qué es tan esencial escuchar lo que no te gusta escuchar. ¿Por qué cada crítica, cada comentario negativo y cada corrección son en realidad oportunidades disfrazadas? Oportunidades para crecer, para desafiarte, para empujarte fuera de tu zona de confort. Y cómo, en lugar de rechazarlas, puedes usarlas como tu herramienta más poderosa para convertirte en alguien imparable. Cuando alguien te dice algo que no quieres oír, tienes dos opciones: ignorarlo, seguir igual y seguir repitiendo los mismos errores, o enfrentar esa crítica y convertirla en una ventaja. Pero la mayoría opta por lo primero. Se aíslan, bloquean comentarios, se molestan y buscan excusas para justificar su estancamiento. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Nada. Siguen en el mismo lugar, año tras año, quejándose de su vida sin entender por qué no avanzan. Pero tú no puedes permitirte eso, porque cada palabra dura, cada señal de que algo no está bien, es una oportunidad disfrazada, un espejo que te muestra exactamente en qué tienes que mejorar. El verdadero reto aquí es aceptarlo, porque el ego, siempre tan traicionero, te va a decir que estás bien tal y como estás, que los demás están equivocados, que no necesitas cambiar, que todo lo que se te dice es envidia. Y cuando piensas así, te cierras la puerta a la oportunidad de crecer. Los mejores atletas del mundo tienen entrenadores que los corrigen constantemente. No les dicen todo está perfecto. No. Ellos los empujan más allá de sus propios límites, de lo que pensaban que eran capaces de alcanzar. ¿Y sabes por qué? Porque ahí es donde está la mejora, ahí es donde se forja la grandeza. Los empresarios más exitosos buscan retroalimentación todo el tiempo, de manera constante. Ellos saben que si su producto no recibe críticas, no saben qué deben mejorar. Y si no mejoran, su negocio colapsará. Los artistas más grandes del mundo han recibido miles de críticas antes de ser reconocidos. Cada rechazo, cada comentario negativo, se convierte en una pista para hacer las cosas mejor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Las personas que triunfan no se esconden de la retroalimentación. No, ellos la buscan,
la abrazan, la aprovechan y la convierten en combustible para seguir avanzando. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando alguien te diga que puedes hacerlo mejor? ¿Vas a enojarte y rechazarlo, o vas a escuchar, analizarlo y usarlo para volverte más fuerte? Cuando recibas una crítica, ¿la vas a desechar como odio, o la vas a analizar y preguntarte, ¿qué puedes aprender de esto? La única forma de cambiar tu vida, de darle ese giro que necesitas, es aceptando lo que no quieres oír y usándolo para evolucionar. La retroalimentación negativa no es tu enemiga, es tu acceso directo al siguiente nivel. Aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Si solo escuchas lo que te gusta, si te rodeas solo de personas que te dicen que eres increíble, que todo está bien, te quedarás igual. Nunca vas a evolucionar. Pero si tienes el coraje de enfrentar aquello que no quieres escuchar, entonces puedes convertirte en una persona que el mundo no podrá ignorar. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que una crítica te hizo reflexionar en lugar de enojarte? ¿Cuándo fue la última vez que usaste un comentario negativo para mejorar en lugar de quejarte? Si no recuerdas un momento así, entonces es hora de cambiar tu mentalidad. Mira a los grandes. Cristiano Ronaldo no se convirtió en una máquina goleadora porque solo le dijeran que era bueno. No. Él escuchó cada fallo, cada debilidad, cada área que debía mejorar. Elon Musk no construyó sus imperios porque todo el mundo le dijera que era brillante. No. Él prestó atención a los errores, a lo que no funcionaba, a las críticas más duras. Steve Jobs no creó Apple siendo complaciente. Fue brutalmente crítico consigo mismo y con su equipo, buscando siempre perfeccionar cada detalle. Los mejores no buscan validación. Ellos buscan evolución. Porque una persona que solo quiere escuchar lo bonito está condenada a quedarse en la mediocridad. Y aquí viene lo más importante. No todas las críticas son justas, pero todas tienen algo que enseñarte. No todas. Las opiniones son correctas, pero cada una de ellas te muestra una perspectiva diferente, algo que quizás no habías considerado. Entonces, en lugar de reaccionar con rabia o cerrarte, pregúntate cada vez que alguien te diga algo que no te gusta. ¿Hay algo de verdad en esto? Si la respuesta es sí, úsala para mejorar. Si no la hay, ignórala y sigue adelante. Pero jamás permitas que tu ego sea más grande que tu capacidad de aprender, porque el crecimiento es incómodo. Mejorar duele. Cambiar requiere aceptar que hoy aún no eres la mejor versión de ti mismo. Pero si tienes la humildad de escuchar y el coraje de cambiar, el futuro te pertenece. Ahora escúchame bien, porque esto que te voy a decir puede marcar la diferencia entre una vida llena de éxito o una llena de arrepentimientos. Vivimos en una sociedad que ha glorificado la comodidad. Nos han hecho creer que el camino fácil es el correcto, que sentirnos bien es más importante que mejorar, que nadie tiene derecho a decirnos algo que nos incomode. Pero dime algo, ¿de qué sirve que te digan que todo está bien si en realidad no lo está? Míralo de esta manera. Si estuvieras a punto de cometer un error que podría arruinar tu vida, ¿preferirías que alguien te lo dijera o que te dejaran caer solo para no herir tus sentimientos? Si tu respuesta es la segunda, entonces hay un problema. Porque la retroalimentación negativa es como un faro en medio de la oscuridad. Te muestra los puntos ciegos que no puedes ver por ti mismo. Y aquí está el secreto que pocos entienden. Mientras más dispuesto estés a escuchar lo que no te gusta, más rápido evolucionarás. Pero hay algo aún más importante. ¿Cómo recibir esas críticas sin que destruyan tu confianza? Porque lo sé. No es fácil que alguien te diga que no eres lo suficientemente bueno, que te falta talento, que tienes fallas. Puede doler, puede hacerte dudar de ti mismo. Pero aquí es donde entra tu mentalidad. Las palabras de los demás no tienen poder sobre ti, a menos que tú se los des. Cuando alguien te critica, tienes dos opciones: tomarlo como un ataque y hundirte en la inseguridad,
o tomarlo como información y usarlo para ser mejor. La diferencia entre las personas que se quedan atrapadas y las que alcanzan la grandeza es simple. ¿Cómo interpretan la crítica? Alguien que no entiende esto escucha un comentario negativo y piensa: me están atacando, no soy suficiente. Esto significa que no sirvo. Pero alguien que realmente quiere crecer escucha lo mismo y piensa: me están mostrando algo que no había visto. Ahora tengo una oportunidad de mejorar. ¿Ves la diferencia? Uno se esconde, el otro se fortalece. Uno se estanca, el otro evoluciona. Porque al final, la crítica solo tiene poder si tú se lo permites. Aquí tienes algo poderoso, algo que si lo aplicas, cambiará tu relación con la retroalimentación para siempre. Filtra la crítica, pero nunca la ignores. Esto significa que no todo lo que te dicen es verdad. Algunas críticas vendrán de personas que solo quieren hacerte sentir mal. Otras vendrán de personas que no entienden lo que estás haciendo. Pero algunas serán oro puro. Y si aprendes a diferenciar entre ruido y valor, si aprendes a extraer lo útil y desechar lo que no te sirve, entonces nada podrá detenerte. Así que la próxima vez que alguien te diga algo que no quieres escuchar, en lugar de reaccionar con enojo o frustración, respira. No reacciones en el momento. Escucha con atención. Aunque duela, filtra lo que realmente tiene valor. Úsalo para mejorar, porque en el momento en que empiezas a ver la crítica como una herramienta, en lugar de un ataque, te conviertes en alguien que no solo crece, sino que se vuelve imparable. La pregunta ahora es: ¿tienes el coraje de escuchar lo que no quieres oír? Escucha atentamente, porque esto que voy a decirte puede cambiar completamente la forma en que percibes la retroalimentación negativa. El problema no es la crítica en sí, el problema es cómo la interpretas. Cuando alguien señala algo que hiciste mal, lo primero que tu mente te dice es: no sirvo, no soy lo suficientemente bueno, me están atacando. Pero eso es una mentira. La retroalimentación negativa no es una sentencia, es una invitación a mejorar. Míralo de esta manera. Si te dicen que eres impuntual, en lugar de enojarte, pregúntate: ¿es cierto? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Si te dicen que tu trabajo no está al nivel esperado, en lugar de sentirte ofendido, piensa: ¿cómo puedo hacerlo mejor? Si te dicen que puedes dar más de ti, en lugar de justificarte, responde: ¿cómo puedo demostrarlo? Esa es la mentalidad que te hará crecer. Porque cada comentario negativo es una brújula que te señala exactamente en qué debes trabajar. Mira a los mejores en cualquier industria. Siempre están buscando mejorar. Los mejores deportistas ven sus errores en video una y otra vez hasta corregirlos. Los empresarios exitosos escuchan a sus clientes descontentos y ajustan sus estrategias. Los artistas afinan su técnica con cada crítica hasta alcanzar la excelencia. Porque entienden algo que la mayoría no quiere aceptar. El éxito no viene de hacer todo bien desde el inicio. Viene de corregir cada falla hasta que no quede ninguna. Pero aquí viene la clave. No basta con aceptar la retroalimentación. Tienes que usarla. Muchas personas escuchan las críticas, pero no hacen nada con ellas. Dicen que van a mejorar, pero siguen cometiendo los mismos errores. Se quejan de los comentarios negativos, pero no hacen nada para cambiar, y ahí es donde fallan. Porque no importa cuántas veces te digan en qué puedes mejorar, si no tomas acción, si no aplicas lo que te dicen, si no corriges los errores, todo se queda en palabras vacías. Así que escucha bien. La retroalimentación negativa solo tiene valor si la usas. Y aquí es donde muchos se detienen, porque mejorar no es cómodo. Cambiar requiere esfuerzo, crecer duele. Pero dime algo, ¿qué prefieres? ¿El dolor de cambiar o el dolor de quedarte igual? Porque una de esas dos cosas va a pasar. Si decides cambiar, habrá momentos de incomodidad, sí. Habrá días en los que querrás rendirte. Habrá comentarios que te dolerán, pero también habrá crecimiento, habrá avance, habrá éxito. Si decides quedarte igual, tal vez evites la incomodidad.
pero con el tiempo te quedarás atrapado en el mismo lugar. Elige, porque al final, o usas la crítica para crecer, o te hundes en tu propia zona de confort. Los que realmente triunfan en la vida nunca eligen la comodidad sobre el crecimiento. Ahora, hablemos de lo que realmente separa a los que avanzan de los que se quedan atrás. Porque aceptar la retroalimentación negativa no es suficiente. Usarla para mejorar tampoco lo es. Hay algo más, algo que pocas personas tienen, pero que marca la diferencia: el hambre de buscar la crítica antes de que llegue. Escucha bien. Esperar a que alguien te diga en qué estás fallando es un error. Si quieres crecer, no puedes depender de que los demás sean los que te abran los ojos. Tienes que salir a buscar tus puntos débiles antes de que la vida te los ponga en la cara. Porque hay dos maneras de aprender en esta vida. A través de la retroalimentación intencional, buscas críticas, preguntas en qué puedes mejorar, encuentras fallas antes de que se conviertan en problemas. O a través de los golpes de la vida, ignoras todo hasta que un error te cuesta caro. ¿Qué camino crees que toman los que llegan más lejos? Los mejores no esperan a que alguien los critique. Ellos buscan la crítica antes de que sea demasiado tarde. Los empresarios más exitosos hacen encuestas constantes a sus clientes para descubrir problemas antes de que se conviertan en crisis. Los atletas más disciplinados graban cada entrenamiento para analizar sus errores antes de que se conviertan en derrotas. Los líderes más inteligentes piden opiniones incómodas antes de que sus decisiones los hundan, porque no quieren que la vida los sorprenda con una verdad dolorosa que pudieron haber descubierto antes. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida te has sorprendido cuando algo salió mal? Te despidieron, pero nunca preguntaste cómo estabas rindiendo antes de que fuera tarde. Tu relación terminó, pero ignoraste todas las señales de que algo iba mal. Un proyecto fracasó, pero nunca pediste retroalimentación antes de lanzarlo. ¿Por qué esperar a que las cosas se rompan para reaccionar? Si en verdad quieres ser alguien que avanza rápido, no esperes a que te critiquen, pide la crítica antes de que sea necesaria. Y aquí te dejo un ejercicio poderoso. Elige un área de tu vida en la que quieras mejorar. Ahora encuentra a 3 personas que sean honestas y pregúntales: si tuvieras que decirme en qué puedo mejorar, sin filtros, ¿qué me dirías? Escucha, no discutas, no te justifiques, solo escucha. Porque lo que te digan podría ser exactamente lo que necesitas para desbloquear tu siguiente nivel. Pero esto solo funciona si tienes la valentía de enfrentarlo, y la mayoría no lo hace. Prefieren quedarse cómodos. Prefieren evitar las respuestas incómodas. Pero no tú, porque si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para algo más grande. Y eso solo ocurre cuando tienes el coraje de enfrentar la verdad antes de que la verdad te golpee. Ahora vamos a hablar de algo que muy pocos entienden sobre la retroalimentación negativa. No es solo lo que escuchas, sino lo que haces con ello. Porque hay 2 tipos de personas en este mundo: los que reciben una crítica y la usan como una excusa para rendirse, y los que reciben una crítica y la convierten en su arma secreta para crecer. ¿En cuál grupo estás tú? Porque aquí está la dura realidad. No basta con escuchar, no basta con entender. Tienes que actuar. Muchos reciben feedback valioso, pero no hacen nada con él. Se quedan atrapados en un ciclo donde reconocen sus errores, pero no los corrigen. Dicen: sí, tienes razón, debería mejorar esto. Lo sé, tengo que cambiar, pero estoy consciente, pero aún no es el momento. Basta de eso. De nada sirve recibir retroalimentación si no tienes la disciplina de aplicarla. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente sabes que dice que va a cambiar, pero nunca lo hace? ¿Cuánta gente recibe consejos, pero sigue cometiendo los mismos errores? Ahora dime, ¿quieres ser una de esas personas? Si la respuesta es no, entonces aquí tienes la clave. Cada vez que recibas una crítica, conviértela en una acción inmediata. No mañana, no la próxima semana, ahora. Si alguien te dice que llegas tarde, siempre haz un plan para ser más puntual desde hoy.
Si alguien te dice que no comunicas bien tus ideas, empieza a trabajar en mejorar tu forma de hablar desde ahora. Si alguien te dice que tu actitud te está frenando, haz un esfuerzo consciente para cambiarla a partir de este momento. Porque el cambio no ocurre cuando escuchas la crítica, ocurre cuando decides actuar. Y aquí viene lo más importante. Aprende a corregirte a ti mismo antes de que otros lo hagan. Porque hay dos tipos de retroalimentación: la que recibes de los demás y la que te das a ti mismo. Si solo esperas a que otros te digan en qué estás fallando, siempre estarás un paso atrás. Pero si tú mismo aprendes a identificar tus errores antes de que alguien más lo haga, estarás en control de tu propio crecimiento. Y eso te vuelve peligroso, porque mientras los demás esperan que alguien les diga qué hacer, tú ya estás corrigiendo, mejorando y evolucionando. Así que aquí tienes una tarea. Cada noche, antes de dormir, hazte estas 3 preguntas. ¿Qué hice hoy que podría haber hecho mejor? ¿Qué errores cometí que no quiero repetir mañana? ¿Qué acción concreta puedo tomar para mejorar en 1900 esto? Si haces esto todos los días, te garantizo algo. Vas a crecer más en un año que la mayoría de las personas en 10. Porque la verdadera grandeza no viene de esperar a que otros te corrijan, sino de tener la disciplina de corregirte a ti mismo. Hasta ahora hemos hablado sobre la importancia de recibir retroalimentación negativa, de buscarla antes de que sea demasiado tarde, de actuar en base a ella y de aprender a corregirte a ti mismo. Pero ahora vamos a ir aún más profundo, porque hay algo que nadie te dice sobre la crítica. Algo que, si lo entiendes, cambiará por completo la forma en que la recibes. No toda la retroalimentación negativa es válida. Así como hay críticas que pueden impulsarte, también hay críticas que pueden frenarte. Y aquí es donde entra tu capacidad de discernimiento. No todas las opiniones tienen el mismo peso. No todas las palabras vienen de personas que realmente quieren verte mejorar. Algunas críticas vendrán de la envidia, otras vendrán de personas que ni siquiera han hecho lo que tú intentas hacer. Otras serán solo ruido, comentarios sin fundamento de gente que nunca ha construido nada. Entonces, ¿cómo diferenciar la retroalimentación que te ayuda de la que solo intenta destruirte? Muy simple. Mira de quién viene. Antes de aceptar una crítica, hazte estas preguntas. ¿Esta persona ha logrado lo que yo quiero lograr? ¿Esta persona me da esta crítica con la intención de ayudar o simplemente de destruir? ¿Esta persona sabe de lo que está hablando o solo está opinando sin fundamentos? Si la crítica viene de alguien que ha logrado lo que tú quieres lograr, escúchala. Si la crítica viene de alguien que realmente quiere ayudarte, escúchala. Si la crítica viene de alguien que tiene conocimientos y experiencia en el tema, escúchala. Pero si viene de alguien que nunca ha hecho nada, que habla desde la frustración, que solo quiere verte dudar de ti mismo, déjala pasar. Porque aquí está el problema. Mucha gente deja que las opiniones equivocadas los frenen. Escuchan a personas que nunca han intentado lo que ellos intentan. Escuchan a personas que critican sin entender el esfuerzo que hay detrás. Escuchan a personas que les dicen que no se puede, solo porque ellos mismos nunca pudieron. Y eso es un error. Si alguien que nunca ha emprendido te dice que tu negocio no funcionará, ignóralo. Si alguien que nunca ha entrenado duro te dice que nunca tendrás éxito en el deporte, ignóralo. Si alguien que nunca ha arriesgado nada en su vida te dice que dejes de soñar, ignóralo. Porque las únicas críticas que importan son las que vienen de quienes realmente saben de lo que hablan. Entonces, la próxima vez que recibas una crítica, no reacciones de inmediato. Primero, evalúa la fuente. Y si descubres que la crítica viene de alguien que realmente puede ayudarte a mejorar, úsala. Pero si viene de alguien que solo quiere hacerte dudar, déjala pasar, como el viento. Porque el mundo está lleno de opiniones, pero solo unas pocas valen la pena escuchar. Ahora escucha bien, porque estamos entrando en la parte más importante de todo esto. Saber recibir retroalimentación negativa es poderoso.
saber filtrar qué críticas valen la pena y cuáles no es crucial. Pero hay un nivel aún más alto. Convertirte en la persona que no solo recibe críticas, sino que las usa para superarse tanto que hasta sus detractores se quedan sin palabras. Porque hay algo que tienes que entender. La mejor respuesta a la crítica no son las palabras, es la evolución. Mira el mundo en el que vivimos. La gente habla, juzga, opina, critica sin conocer la historia completa. Siempre habrá alguien que te diga que no puedes, que no eres suficiente, que no lo lograrás. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a entrar en discusiones? ¿Vas a defenderte con excusas? ¿Vas a desperdiciar energía tratando de convencer a los demás de que están equivocados? ¿O vas a hacer lo que hacen los que realmente triunfan? Dejar que tus resultados hablen por ti. Porque no hay nada más poderoso que el progreso. No hay nada más imparable que alguien que transforma cada crítica en gasolina para seguir adelante. Mira, a tu alrededor. ¿Cuántas historias de éxito han nacido de personas que fueron criticadas, rechazadas, subestimadas? Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Michael Jordan fue descartado de su equipo en la escuela. Oprah Winfrey fue despedida porque le dijeron que no servía para la televisión. Pero no intentaron convencer a nadie con palabras. Trabajaron en silencio, mejoraron, evolucionaron y dejaron que el mundo viera los resultados. Y eso es lo que tienes que hacer tú, porque al final, el éxito es la respuesta definitiva. Cuando alguien te diga que no puedes, no discutas, demuestra. Cuando alguien se burle de tu esfuerzo, no pierdas tiempo respondiendo, demuestra. Cuando alguien te critique, sin razón, no dejes que eso te frene, demuestra. Porque mientras los demás hablan, los que realmente logran algo trabajan. Pero aquí viene la clave. Tienes que hacer esto por ti, no por ellos. No te esfuerces por probarle algo a los demás. No trabajes solo para callar bocas. Hazlo porque tú mismo te mereces la mejor versión de ti. Hazlo porque el crecimiento es un compromiso contigo, no con los demás. Hazlo porque no hay nada más gratificante que mirar atrás y ver en quién te has convertido. Y un día, cuando llegues a donde quieres estar, las voces que antes te criticaban se callarán. Las personas que dudaban de ti se sorprenderán y aquellos que nunca creyeron en ti dirán que siempre lo hicieron. Pero para entonces ya no importará, porque tú sabrás que cada crítica, cada palabra negativa, cada comentario hiriente no te detuvo. Te convirtió en alguien que nadie puede ignorar. Y es que, al final del día, la verdadera medida del éxito no está en la cantidad de aplausos o halagos que recibas, sino en cómo enfrentas la adversidad, cómo tomas esa retroalimentación que te desafía, que te empuja fuera de tu zona de confort, y cómo la transformas en fuerza para avanzar. Cuando aprendes a hacer de cada crítica un escalón hacia el siguiente nivel, te das cuenta de que nadie puede detenerte, porque la gente puede opinar lo que quiera, puede criticar, puede dudar de ti, pero lo que realmente importa es lo que tú haces con esas opiniones. ¿Vas a dejar que te definan? ¿O vas a usar esas voces como combustible para alcanzar tus metas? Es importante comprender que no todos van a entender tu camino. A menudo, las personas que te critican son aquellas que no han estado dispuestas a caminar el mismo sendero, no han tenido el coraje de enfrentarse a sus propios desafíos, o simplemente no tienen la visión para ver lo que tú estás construyendo. Por eso, cuando recibas una crítica, no te tomes personalmente cada comentario. En lugar de eso, evalúa si esa crítica te puede servir como una herramienta para mejorar. Y si es así, aplícala. Si no lo es, déjala ir y sigue adelante, porque cada segundo que pasas dándole poder a una crítica sin valor es un segundo que podrías estar invirtiendo en tu progreso. Imagina por un momento el siguiente escenario. Un emprendedor que está construyendo su negocio. A lo largo del proceso, escucha muchas opiniones y recibe muchas críticas. Algunas son duras, algunas son injustas, pero otras son extremadamente valiosas.
Este emprendedor tiene dos opciones. Puede desmoronarse por cada comentario negativo y permitir que lo paralicen, o puede analizar cada crítica, aprender de ellas y adaptarse. ¿Qué crees que sucederá con él? La respuesta es sencilla. Solo aquellos que se adaptan, que toman la retroalimentación negativa y la convierten en un motor para mejorar, serán los que lleguen lejos. Las críticas no son el final de tu historia. Son solo los primeros capítulos de un proceso de mejora constante. Ahora, no quiero que pienses que el éxito es fácil o que todo será perfecto. No se trata de que las críticas no duelan. Claro que duelen. Se trata de que esas críticas no te definan, que no te destruyan, sino que te fortalezcan. Al final, el verdadero éxito llega cuando decides no quedarte en la superficie, cuando decides ir más allá de las primeras impresiones y ver en cada comentario, en cada feedback, una oportunidad para crecer. Y esto, mi amigo, solo lo lograrás si aprendes a escuchar más allá de lo que quieres oír. Así que la próxima vez que alguien te diga algo que no quieres escuchar, recuerda este consejo. No lo tomes como un ataque personal, no lo veas como un obstáculo, velo como una oportunidad. Porque la vida, al igual que el éxito, no se trata de recibir solo lo bonito, lo fácil y lo cómodo. Se trata de tomar todo lo que venga, especialmente lo que te incomoda, y usarlo para convertirte en una mejor versión de ti mismo. No importa lo que digan de ti, lo que importa es lo que tú hagas con lo que recibes. Así que, cuando alguien te dé una crítica, haz que se convierta en una lección. Aprende de ella, evoluciona con ella, y usa esa retroalimentación como el impulso que te llevará a ser imparable. Y si alguna vez te encuentras dudando de ti mismo, recuerda que todos, los grandes del mundo, pasaron por lo mismo. Todos los que hoy son considerados genios, grandes líderes o modelos a seguir, enfrentaron críticas, fracasos, dudas e inseguridades. Lo que los hizo diferentes fue que no se dejaron definir por esas opiniones. Se levantaron, aprendieron y mejoraron con cada golpe. Y ahora, esa misma oportunidad está frente a ti. No la dejes escapar. Acepta las críticas, aprende de ellas y usa cada una como una herramienta para ser la mejor versión de ti mismo. Porque, al final, cuando mires atrás, lo que realmente importará es no haber permitido que esas voces te detuvieran, sino haber dejado que tu esfuerzo, tus resultados y tu evolución hablen por ti. Así que la pregunta sigue siendo: ¿estás listo para enfrentarte a las críticas y usar cada una como una palanca para tu crecimiento? Si tu respuesta es sí, entonces te espera un futuro brillante. Porque las críticas no son el fin de tu viaje, son solo el principio de algo mucho más grande. Cuando las enfrentas con el corazón y la mente abiertos, te das cuenta de que cada una de ellas te acerca más a donde realmente quieres estar. Así que sigue adelante. Escucha con atención, aprende con humildad y, sobre todo, crece sin miedo. Porque en este camino hacia la grandeza, solo los que abrazan las críticas y las convierten en aprendizaje son los que realmente logran lo que se proponen. Y ahora, quiero que visualices por un momento lo que puede pasar cuando realmente tomas en serio la retroalimentación negativa. Imagina que en lugar de sentirte herido por una crítica, la analizas, la desmenuzas y sacas de ella todo lo que puedas aprender. Imagina que cada vez que alguien te señala algo que no está bien, no te derrumbas, sino que te sientes motivado, listo para mejorar. Ese es el tipo de mentalidad que diferencia a los que llegan lejos de los que se quedan estancados. Porque, mientras otros se quejan y se victimizan por cada palabra negativa, tú estarás avanzando, aprendiendo y evolucionando en cada paso. Las críticas, los comentarios negativos, no son algo que deba asustarte. De hecho, cuando llegues a un punto en el que ya no recibes críticas, es cuando realmente deberías empezar a preocuparte. Porque si nadie te está señalando algo que puedas mejorar, tal vez es porque has dejado de desafiarte a ti mismo. Las
Críticas son el reflejo de que estás avanzando, de que estás empujando los límites de lo que crees que eres capaz de hacer. Y cuanto más te desafíes, más críticas recibirás. Pero no es algo malo. Al contrario, es una señal de que estás creciendo, de que estás caminando hacia tus metas, hacia tu mejor versión. La gente a menudo se preocupa demasiado por la opinión de los demás. Se enfoca en evitar el juicio, en parecer perfecto, pero eso solo te aleja del verdadero progreso. La perfección no existe, y si te obsesionas con ella, perderás la oportunidad de mejorar. ¿Cuántas veces has evitado hacer algo porque te preocupaba el qué dirán? ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo nuevo porque no querías que te critiquen? Deja de vivir con miedo a lo que los demás puedan pensar. Las críticas no son un reflejo de tu valor, son solo una oportunidad para ajustar el rumbo y seguir adelante con más fuerza. Hoy, más que nunca, es crucial entender que el éxito no llega sin obstáculos. Y los obstáculos muchas veces vienen disfrazados de críticas. Si logras ver cada crítica como una oportunidad para crecer, como una señal de que estás en el camino correcto, entonces nada podrá detenerte. Porque la gente que realmente logra el éxito no es la que evita las críticas, sino la que las busca activamente para mejorar, para perfeccionar su proceso. Ellos saben que, aunque pueda doler en el momento, las críticas solo les ayudan a ser mejores. Piensa en todas esas personas que hoy son admiradas, que han logrado cosas extraordinarias, y pregunta, ¿acaso nunca fueron criticadas? Claro que sí. Fueron criticadas, rechazadas, subestimadas. Pero lo que las hizo sobresalir fue su capacidad para no dejar que las críticas las detuvieran. Ellos tomaron esas críticas, las analizaron, aprendieron de ellas y siguieron adelante. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tienes todo lo necesario para convertir cada comentario negativo en un peldaño más hacia tu éxito. Pero todo esto comienza con un cambio de mentalidad. Debes aprender a ver las críticas como lo que realmente son. Herramientas poderosas para tu crecimiento. Es necesario soltar el miedo al rechazo, la vergüenza de ser señalado y la incomodidad que pueda generar. En lugar de huir, abraza esas críticas, analízalas, toma lo que te sirve y desecha lo que no. Pero no dejes que ninguna crítica te pase desapercibida. Cada una tiene algo valioso que ofrecerte. Solo depende de ti encontrarlo. La retroalimentación negativa no es solo para mejorar lo que ya está mal. También es para enseñarte cosas que quizás no habías considerado. Es posible que descubras una nueva perspectiva, una forma más eficiente de hacer las cosas, o incluso un área que ni siquiera sabías que necesitaba atención. Cada crítica es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo, sobre tu proceso, sobre cómo puedes hacer mejor lo que haces. Así que cuando recibas una crítica, no la mires como un ataque, mírala como un regalo que te ayudará a dar ese paso más cerca de lo que realmente deseas ser. Y es que cuando te enfrentas a las críticas con esa mentalidad de crecimiento, lo que sucede es que te conviertes en alguien imparable. Porque las personas imponentes no son aquellas que nunca reciben críticas. No. Las personas imponentes son aquellas que, a pesar de recibirlas, las transforman en poder, en motivación, en acción. Son aquellas que, al recibir una crítica, no pierden el foco, sino que lo usan para seguir luchando por su objetivo. Ellos son los que avanzan, crecen, se reinventan y alcanzan sus metas. Y tú también puedes ser una de esas personas. Entonces, ¿estás listo para tomar esa retroalimentación negativa y convertirla en tu mayor aliada? ¿Estás dispuesto a no dejar que las críticas te derrumben, sino a usarlas para levantarte más fuerte? Si la respuesta es sí, entonces ya estás un paso adelante. Porque el único límite que existe entre tú y tu éxito es la disposición que tengas para aceptar las críticas, aprender de ellas y aplicar todo lo que te enseñan. Y cuando logres hacer esto, nada te detendrá. Porque las críticas en realidad son solo el camino hacia la excelencia.
La única forma de mejorar es enfrentando lo que no nos gusta, corrigiendo lo que está mal y ajustando lo que se necesita. Y eso solo se logra con la disposición de escuchar, aprender y evolucionar. Así que sigue adelante, enfrenta cada crítica con la cabeza en alto, con la mente abierta y con la disposición de convertir cada palabra negativa en un motor para avanzar hacia tu mejor versión. El mundo está esperando a ver de qué eres capaz, y tú, con cada crítica que transformes, te acercarás más a ser la persona que estás destinado a ser. Y mientras avanzas, te darás cuenta de algo muy poderoso. Cada vez que logras transformar una crítica en acción, no solo te haces más fuerte, sino que también te conviertes en una inspiración para los demás. Las personas que se quedan atrapadas en su zona de confort, evitando cualquier tipo de retroalimentación, se pierden la oportunidad de crecer. Pero aquellos que eligen escuchar, aprender y mejorar, se convierten en modelos a seguir. Tú puedes ser esa persona, esa fuente de inspiración que demuestra que las críticas no son barreras, sino escalones hacia el éxito. En el camino hacia tus sueños, habrá momentos en los que te sentirás frustrado, cuando las críticas te parezcan demasiado duras o difíciles de aceptar. Pero esos momentos son precisamente los que te definen. Son esos momentos los que separan a los que renuncian de los que continúan. Los que renuncian se hunden en la incomodidad y se dejan vencer por el dolor momentáneo. Pero los que continúan aprenden a abrazar la incomodidad, la usan para crecer y al final terminan alcanzando lo que se propusieron. Porque el verdadero fracaso no está en caer, está en no levantarse después. Lo importante no es lo que otros piensan de ti, sino cómo te percibes a ti mismo en el proceso. Cada crítica que recibas es una oportunidad para mirarte al espejo y decir, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo usar esta retroalimentación para convertirme en la mejor versión de mí mismo? Cuando logres hacer esto de manera constante, te darás cuenta de que el proceso de mejora nunca termina. Siempre hay algo más por aprender, siempre hay una nueva forma de crecer. Y esa es la verdadera magia de la retroalimentación negativa. Te mantiene en constante evolución. La gente a menudo olvida que el camino hacia el éxito está lleno de altibajos, de momentos difíciles y de lecciones dolorosas. Y en lugar de temerles, debemos aprender a verlos como parte esencial del proceso. La crítica es solo una parte de esa experiencia, y la forma en que la recibimos determinará cómo avanzamos. Si vemos cada crítica como una oportunidad para aprender, entonces, cada uno de esos obstáculos se convierte en una escalera que nos lleva más alto. No permitas que la frustración de un comentario negativo te haga perder la perspectiva. Lo que realmente importa es lo que haces con ello y cómo lo usas para seguir avanzando. Recuerda, el mundo está lleno de personas que critican, pero también está lleno de aquellos que logran grandes cosas porque escuchan y actúan. Cada crítica es una oportunidad de ser mejor, y lo más grande que puedes hacer es no solo escuchar, sino actuar en consecuencia. Porque las personas que nunca se rinden, que nunca dejan de mejorar, son las que dejan una huella en este mundo. Tú tienes la capacidad de ser esa persona. No dejes que las críticas te detengan. Usa cada una de ellas como un combustible para seguir adelante. Al final, lo que la gente dirá de ti no será importante si tú has decidido seguir tu propio camino. Si has decidido crecer a pesar de las críticas, no importa cuántas veces te digan que no puedes. Lo importante es cuánto estás dispuesto a trabajar, a aprender, a mejorar. Así que la próxima vez que alguien te diga algo que no quieres escuchar, no reacciones con enojo o frustración. Escúchalo, reflexiona sobre ello y busca la manera de usar esa crítica para mejorar. Porque cuando comiences a ver las críticas como oportunidades de crecimiento, no solo mejorarás, sino que te convertirás en alguien que los demás no podrán ignorar. Así que, ¿estás listo para empezar? ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva sobre las críticas y usarlas para convertirte en la mejor versión de ti mismo? Si lo estás, entonces no hay límites para lo que puedes lograr, porque el camino hacia el éxito no es fácil,
pero es más que posible para aquellos que se atreven a enfrentar las críticas con una mentalidad positiva y una voluntad de mejorar. No importa lo que te digan los demás. Lo que importa es lo que tú haces con esa información. El futuro está en tus manos. Y recuerda, cada crítica es solo una oportunidad más para crecer. No dejes que ninguna se te escape sin aprovecharla. Así que sigue adelante, no te detengas, aprende, crece, mejora. Y nunca olvides que la verdadera grandeza no viene de evitar las críticas, sino de aprender a transformarlas en herramientas poderosas para tu éxito. Cada vez que alguien te diga que no puedes, demuestra que sí puedes. Cada vez que te digan que no eres suficiente, demuestra que eres más que suficiente. Y cuando llegues allí, cuando estés donde siempre soñaste estar, sabrás que todo el esfuerzo, todas las críticas que enfrentaste, todas las veces que te levantaste después de caer, valieron la pena. Porque al final, el mayor premio no es el éxito en sí, sino el proceso que te llevó allí. El camino hacia tu mejor versión comienza ahora. Adelante.